Buenos días. Ante todo, agradecer a la profesora Mercedes Fernández Parada por su labor, ingente labor en organizar este cuarto Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Ciencias Sociales 2.0, que forma parte del PIE 19036 de la UMA, del cual es coordinadora y yo soy miembro. Y muy orgullosa de estar aquí de nuevo, presentando algo que creo que es necesario, el oficio del historiador para la formación del profesorado de educación secundaria y utilizar el archivo como recurso didáctico no solo para el conocimiento de la historia, sino para poner en valor el propio documento histórico, ¿no? Es decir, el valor patrimonial. Bien, estamos en una sociedad globalizada, una sociedad eminentemente de la información, donde la enseñanza de la historia se olvida en muchos casos de enseñar a pensar históricamente. Esto debe ser una premisa básica a la hora de formar a los futuros docentes, es decir, los alumnos que tenemos en nuestras aulas del máster de secundaria. El uso de las nuevas tecnologías nos permite que podamos acceder a fuentes de archivos, a diversas fuentes de consulta históricas que antes solamente se podía hacer in situ, es decir, nos obligaba a trasladarnos, y ahora existe una fase previa que sí que podemos hacer mediante las redes, ¿no? Tal y como pone de manifiesto Francisco Javier Rubio Muñoz, es indispensable poner de relieve la materia prima sobre la que la sociedad actual debe aprender del ayer para entender el hoy y comprender el mañana. Es decir, los alumnos tienen que ser conscientes de que comprender el pasado sirve para entender el presente. Y eso a menudo se traduce en las principales dificultades, ¿no?, en la enseñanza de la historia, ¿no?, que nos topamos. Sobre todo con las del oficio del historiador. Y vamos a ella. En primer lugar, falta de entendimiento de los procesos históricos por los propios docentes en formación. Y muchos de ellos son historiadores. No olvidemos que en asignaturas como complementos disciplinares, en la que nos afecta como la historia, hay historiadores del arte, hay filósofos, geógrafos e incluso hay hasta periodistas, ¿no? Por lo tanto, hay que enseñarles a entender los procesos históricos, enseñarles a pensar a ellos para que luego puedan enseñar al alumnado de secundaria. Los alumnos de secundaria suelen tener problemas para empatizar con el pasado en general. El corsé del currículum. Eso dificulta enormemente la innovación en el aula. Ya podamos intentar metodologías de diversos tipos desde las aulas universitarias o desde nuestra enseñanza universitaria, que cuando llegan a las prácticas se topan con este principal escollo al margen del propio centro, administrativos, etc. Existe una falta de empatía del alumnado con respecto a la propia materia de la historia, es decir, no le ven un contenido práctico. Y se obvia el desconocimiento de las fuentes para la construcción de la historia. Y es algo fundamental, es el documento que manejamos. El historiador del arte maneja las obras de arte y el historiador maneja las fuentes escritas, sobre todo. El diálogo entre archivos y aulas, por tanto, para el estudio de la historia debe reforzarse, aunque ha ido reforzándose a lo largo de los últimos años, sobre todo a finales del siglo XX. Nos centraremos en un gran referente nacional e internacional en la didáctica de las ciencias sociales, como es Joaquín Prats, de la Universidad de Barcelona, que propugnan, siguiendo la New History, propugnan imitar en las aulas la metodología del historiador. Es decir, lo que hace un historiador en archivo, trasladarlo en pequeña escala a un aula de secundaria. Y a finales de los 90 fueron surgiendo nuevas reflexiones sobre el tema, centrándonos de nuevo en españoles como Pallés, recientemente fallecido, Joan Pallés, y Santi Esteban,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Es decir, las investigaciones enfocadas a los usos didácticos, sobre todo de archivos locales, cada vez son más numerosas porque ponen de manifiesto que son muy útiles para la construcción y el posterior conocimiento de la historia. No podemos olvidar a Joan Santacana, otro de los grandes referentes de la didáctica de las ciencias sociales y de la historia, que menciona los 3 grandes problemas que ofrece al alumnado la comprensión de la disciplina, ¿no? Es decir, el uso de la historia como justificante ideológico, el sentimiento general del alumnado de secundaria de que la historia les es ajena y nada útil, y la imposición del profesor tratando de que los alumnos aprendan y memoricen un corpus teórico. En cuanto a las características del conocimiento histórico, podemos definirlo como un conjunto de conocimientos indirectos, principalmente escritos, obtenidos desde una experiencia científica previa. No cabe duda, se trata de una disciplina científica, humanística, social, pero científica. Usa un número limitado de fuentes, que siempre o casi siempre son escasas. Se basa a menudo en fuentes indirectas, como los seres humanos, algunas inanimadas, documentos, restos, monumentos, observaciones de otros, fuentes de segunda mano, como crónicas, estudios históricos, historia oral o la propia memoria. Y usa la prognosis, es decir, a partir del conocimiento previo de los efectos de los hechos que estudia. Son las bases que se deberían enseñar como punto de partida para el conocimiento histórico en la metodología del historiador. Bien, posibilidades didácticas del archivo en el aula para el conocimiento histórico, pero ojo, para la construcción del conocimiento histórico. Los archivos albergan óptimas posibilidades pedagógicas, especialmente los locales, ya lo hemos visto, los expertos lo que opinan, porque permiten profundizar en información valiosísima acerca del lugar de residencia del alumno. Por otra parte, permiten el conocimiento del patrimonio documental conservado, lo que conducirá a su respeto y valoración. Es un punto de partida esencial para este conocimiento dicho, pero Internet nos ofrece, abreviar, ¿no?, en el gasto de tiempo, ¿no? Porque ellos, que son prácticamente nativos digitales, pueden iniciarse en el rastreo archivístico en diferentes plataformas como Google Académico, Dialnet, Imágenes, etcétera, etcétera. Ello permitirá a posteriori una visita consciente del archivo, acompañada del profesor, consultando instrumentos de descripción y documentación, hacer fichas de documentos y, sobre todo, ver, tocar, oler y sentir el patrimonio archivístico. La educación secundaria, especialmente en la ESO, porque el bachillerato está más enfocado a la selectividad, constituye la etapa educativa idónea para transmitir valores al alumnado mediante la enseñanza de una historia holística que comprenda el empleo de la metodología propia del historiador. ¿Por qué? Porque permite construir la propia historia y, sobre todo, que sean los propios alumnos los que construyan esa historia y vean la utilidad del pasado para comprender el presente. Estos son extractos del currículum de la ESO y en el objetivo 14 simplemente destacar que está establecido que los alumnos conozcan y manejen el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específica de las ciencias sociales, entre ellas el método del historiador, ¿no?, las armas del historiador. Bien, en este trabajo tenemos una propuesta didáctica, el archivo como recurso didáctico con valores patrimoniales para la enseñanza de la historia. En nuestro planteamiento, los objetivos esperados, dirigidos sobre todo a docentes en formación de educación secundaria, de este máster del que les hablo, adquiera conocimiento suficiente para plantear una actividad didáctica con sus alumnos de la ESO
que se base en el inicio de una investigación documental. Para ello realizará el acercamiento a distintos archivos o bibliotecas, propiciando el rastreado y acceso a la mayor parte de fuentes documentales, primarias y secundarias, sobre un periodo histórico determinado en el lugar donde habiten los estudiantes o deban de realizar el trabajo. El alumnado es cuarto de la ESO, la materia la historia, dentro del bloque 1, y la actividad se les propone realizar en grupos de trabajo un proyecto de investigación divididos en grupos de 4 personas y deben efectuar una búsqueda documental, por ejemplo, sobre un tema elegido por el profesor, como puede ser los concejos municipales españoles en la Guerra de Sucesión de España, consultando documentación conservada en los archivos municipales de los lugares de residencia, sobre todo, aunque no excluye otro. Metodología: el profesor ofrecerá un sistema de búsqueda para acceder por diferentes cauces a las fuentes documentales primarias y secundarias. Bien, elaboración de la práctica. En primer lugar, definir la búsqueda, lugar elegido y fecha. Búsqueda en Internet, principales buscadores, Google, Yahoo, rastreo de buscadores específicos como Google Académico, Dialnet, bases de datos universitarias y científicas como pueden ser Recolecta de la UNED, centros de investigación como el CSIC. Cuarto, la búsqueda en pares, una búsqueda sencilla que permita determinar lugar y fecha, censo, guía de archivos, mirando la localidad seleccionada. Quinto punto, visita a los archivos y bibliotecas públicas del Estado. Se realizará una visita didáctica con la guía del profesor, se consultarán los instrumentos de descripción, se pedirá documentación, se leerán legajos, libros o folletos, se harán fichas de los documentos y se analizará directamente la fuente seleccionada del archivo. Luego se redactará un trabajo indicado lo hallado en cada uno de los apartados y se adjuntarán fichas de algunos de los documentos consultados. Se realizará una introducción explicando la selección del tema y, en sexto lugar, se evaluará el proceso y los resultados por parte de los docentes. Esto es una propuesta. Espero poder tener la oportunidad el siguiente año de presentar los resultados, de poner en marcha esta propuesta. Pero no deja de ser esencial y enormemente significativo para el aprendizaje que la utilización en el aula de puentes primarias, tal como apuntan Pallés y Santiesteban, contribuye al conocimiento de la historia superando la estructura de los libros de texto. Además de que el estudiante, añaden Prats y Santa Cana, es el propio protagonista de la fabricación del conocimiento histórico. Conclusiones. Me queda muy poquito tiempo. Con este trabajo, con esta propuesta llevada a las aulas y luego extrayendo nuestras conclusiones como docentes, tanto los docentes en formación como yo misma, en primer lugar tendríamos una aproximación a la realidad histórica de las fuentes primarias como forma de iniciación a la investigación, a la epistemología y al oficio del historiador y al conocimiento de la historia local por parte del alumnado de secundaria. Segundo, la comprensión del tiempo histórico en el que vive el alumnado y del pasado mediante la observación de la realidad y el análisis de los documentos que genera dicha realidad. Tercero, los archivos y fuentes documentales provocan empatía histórica, dado que se configuran como entornos de aprendizaje útiles para que el alumnado entre en contacto con esa historia tangible y manipulen el material patrimonial que allí se custodia. Visitar un archivo histórico permite enriquecer y ampliar el léxico, al mismo tiempo que los alumnos pueden interactuar con los propios fondos documentales, utilizando algunas de las metodologías del historiador y convirtiéndose en investigadores por un día, o por varios. Se tratan diferentes contenidos conceptuales y procedimentales que normalmente se eluden en la enseñanza de la historia en el aula. Bien, hay una serie de referencias bibliográficas que les dejo. En cualquier caso, contacten conmigo y muchísimas gracias por su atención. Siento haber ido tan deprisa, pero tenemos el tiempo limitado. Muchísimas gracias.